tal? ¿Cómo están? Ya estamos listos. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan incorporando a este Facebook Live. Bienvenidos. Vamos a dar un poquito de tiempo. Como pueden ver, Lalo me puede ayudar ya a panear un poquito aquí. Ya tenemos todo listo. Ya como pueden ver, ya está todo preparado para ustedes. Y en un momento vamos a empezar. Ya por aquí estamos listos, estamos ya preparados. Tenemos información importante que comentarles. Y bueno, Beto, ahorita nos traes un poquito de papel. Me gustaría aplicar aquí y mostrar el sistema. Como ven, ya estamos listos. Ya por ahí Lalo está mostrando algunos paneles que ya tenemos aplicados. Bien, como recordarán, la invitación fue el tema de preparación de superficies. La importancia que esto tiene, la preparación de superficies es muy importante en cualquier proceso de repintado. Es tan importante que llega a alcanzar un 80% del éxito en esa reparación. Así de importante es. Podrás tener la mejor pintura del mundo, pero si la preparación no es la más adecuada o no está bien hecha, ¿qué creen? Vamos a tener un problema por ahí. Entonces, por eso decidimos en esta sesión hablar un poquito, enfocarnos en cuanto a la preparación de superficie. Es un tema muy extenso, es un tema con muchas características, con muchos puntos de atención que debemos de cuidar. Nos vamos a basar en los más importantes, vamos a comentar algunos puntos importantes, muchos que ya sabemos, ¿no? Es básicamente eso, queremos hablar de la importancia. Por ejemplo, el lijado, vamos a hablar del tema del lijado para aplicar el primario, que es de las fallas más comunes que encontramos en los bodies, en los talleres, que resulta gastos excesivos de primario, tiempo sin control, ¿no? Y fallas en el acabado de marcas de lija. Aquí lo conocemos como rechupamiento, que no es otra cosa que cuando el primer se encoge, cuando el solvente sale de esta capa húmeda, hay un ligero encogimiento y si tenemos en la superficie rayas demasiado gruesas, estas van a aparecer, ya sea agrupadas o aisladas, vamos a tener ese problema. Bien, entonces, primero lo primero, ya estamos aquí todos listos, esperamos que se encuentren muy bien, todo el equipo, el buen Lalo por aquí anda en los controles, Beto Ramos, por aquí anda el ingeniero Beto Ramos, el buen David Trejo por ahí en la dirección, su servidor Alex Mejía, el buen Dexter, ya estamos listos desde el Centro de Entrenamiento de Action Nobel. Comenzamos. Bien, lo primero que les quiero comentar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la limpieza y el desengrasado. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. Sabemos que podemos hacerlo con agua y jabón en una primera instancia, posteriormente con un desengrasante base solvente, y luego de ahí saber qué vamos a usar, hablando de desengrasantes, dependiendo del sustrato, porque es otro punto bien importante. Los sustratos van a determinar el método de preparación. Una cosa es preparar sobre plástico, ¿verdad? Todos los autos traen plástico. Otra cosa es sobre acero, otra cosa es sobre un acabado existente. Otro método de preparación debes de tomar mucho en cuenta cuando es aluminio, cuando es un galvanizado, cuando es acero, en fin. Dependiendo del tipo de sustrato, es como el técnico debe de diseñar el método de preparación y el sistema de pintura, ¿vale? Eso es bien importante para tener éxito en casi cualquier tipo de reparación. Entonces, primer paso es desengrasado, identificar el sustrato y, por supuesto, si es plástico, el desengrasado es bien importante. Se sugiere que sea con agua caliente, incluso jabón en una primera instancia, posteriormente un solvente, posteriormente debes de unir con una pasta matizante, con una fibra gris para generar el anclaje, enjuagar con agua, posteriormente volver a desengrasar y aplicar un promotor de adherencia para plásticos vírgenes o en reparaciones plásticas. Otro tema importante que tiene que ver a la hora de lijar un plástico o de bruñirlo es que hay como una regla. Fíjense bien, cuando vamos a usar un abrasivo en algún sustrato, la regla dice que dependiendo la dureza del sustrato tiene una lija adecuada. Es decir,
El plástico es una superficie muy suave. Meterle una lija o un abrasivo muy agresivo me va a generar rayas muy gruesas, muy profundas. Yo no voy a querer eso en una reparación. No es lo mismo sobre un acero. Si yo tengo un acero desnudo y si lo voy a trabajar, evidentemente el acero es muy duro. Una lija fina no le va a hacer nada, lo va a pulir. Necesito un grano de lija más grueso. Esto tiene que ver mucho con lijas o con el mineral que se utiliza en cada lija. Regularmente para superficies duras o grados de lija gruesos, por ahí se ocupa circonio, ¿no? Se ocupa un mineral duro que se autoafila y genera rayas más profundas. Por otro lado tenemos para lijas más suaves, pues tal vez el óxido de aluminio que no se afila, se achata, se empieza a hacer más fino. Pero eso tiene que ver mucho con la dureza de la superficie. Es un punto bien importante como parte técnica, entender que si voy a lijar un primario que regularmente no debe de ser muy duro, sería un error meter una lija muy gruesa. Una 80 para un primer, una 180, 220, me lo voy a acabar muy rápido. ¿Por qué? Porque es muy suave. ¿Sí me explico? O es muy sencillo. Cuando lijamos un transparente, pues evidentemente es para pulir, que es otro tema, pero bueno, te da la idea que vas a trabajar con micro lijas, o sea, con grados microfinos, ¿no? Entonces recuerden, dependiendo la dureza del sustrato, va dirigido a una categoría de lijas, ¿vale? Entonces, eso es de primera instancia. Limpieza, detectar el tipo de superficie, y después tenemos, cuando tenemos que aplicar masilla poliéster, pasta, bondo, como lo conozcan, también el método de preparación tiene mucho de importancia. Por ejemplo, yo aquí en esta superficie, después de un daño ligero, aplico masilla poliéster, ¿verdad? Previo a esto, debe de estar lámina desnuda. Acuérdense que la masilla poliéster, la pasta o el bondo, como lo conozcan, la mejor adherencia es como sobre metal desnudo. Se aplica la masilla, si existe metal desnudo se pone su protección anticorrosiva. Y aquí me brinca un dato, hay lugares donde el sistema de reparación ocupan epóxico. Cuando se ocupa un epóxico, por ejemplo en otros países, lo que hacen es primero, si hay lámina desnuda, lo primerito es darle protección anticorrosiva con un epóxico. Si hay una deformidad y vamos a usar pasta o bondo, entonces se lija ligeramente con 220 ese primer epóxico, se aplica al bondo la pasta y posteriormente un primer de relleno. Entonces hay dos sistemas, uno epóxico y otro con un primer, un wash filler, un primer de autograbado. Entonces aquí por ejemplo en México, nuestro sistema es más común usar un primer para metal desnudo como este, que es el wash filler 2:1 de Wanda, sobre metal desnudo. Si esta reparación hubiese tenido pasta, tendría que haber sido primero la pasta, posteriormente la protección anticorrosiva y posteriormente el primer de relleno. ¿Sale? Estos son los sistemas que utilizamos aquí regularmente. Sin en cambio, también contamos con una gama de epóxicos para cuando el sistema así lo requiera. ¿Vale? Entonces, eso es bien importante. La preparación antes de la masilla. Una vez que vamos a aplicar la masilla, otro dato importante es tener en cuenta mucho la relación de mezcla. Eso es muy común. De repente, cuando el operario usa la pasta y usa su catalizador, termina agregándole más catalizador, y más si el clima está frío, ¿no? Entonces, casi nadie se detiene a leer el porcentaje que debe de llevar la pasta. Ronda entre el 2 y el 3%. Y de repente, si tú le preguntas a un operario, él te va a decir que es un 10, un 15, ¿no? Entonces, ese es un dato bien importante. La composición química puede estar muy desbalanceada si no tenemos en cuenta qué recomendación bajo hoja técnica de la pasta se debe de catalizar, debe de llevar un porcentaje adecuado de catalizador. Otro punto tocando la pasta, y que es algo muy común, los mismos fabricantes de pasta, ¿qué te recomiendan? Te recomiendan que al lijar la pasta, esta debe de ser en seco. El sistema de lijado para masillas debe de ser en seco. Y no lo digo yo, lo dice el fabricante de la pasta. Entonces, ¿cuántas veces no vemos que agarran la pasta con agua, ¿no? Por creencias tal vez de que se siente más suave y queda más fino. Pudiera ser, aunque no es el caso, pero eso va a atrapar humedad. La pasta es porosa, puede atrapar humedad, puede quedar humedad atrapada y a la postre
te va a generar un defecto, desde burbujas, bajas de brillo, rechupamiento o oxidación. Entonces, mucho cuidado en ese punto. La pasta siempre tiene que ser lijada en seco, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar, vamos a hacer esto. Ya dimos una introducción, ya dimos 2-3 puntos. Ahora me gustaría aplicar un primario de relleno, prepararlo, aplicarlo, ver, les voy a explicar qué tenemos en este panel, qué lijas tenemos ahí, y en lo que orea, vamos a dar tal vez 2 manos, y en lo que orea vamos a continuar con más información al respecto. ¿Qué les parece? ¿Sale, Lalo? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, ¿Todo bien? Puros saludos. Bien, entonces, vamos a usar nuestro primario de Wanda 5100. Hoy en día este primario de Wanda 5100 tiene esta dualidad, puede ser usado como primer de relleno o también como un primer, vamos a llamarlo sellador, pero en húmedo sobre húmedo. Puedes agregarle hasta un 40% de reductor para obtener una capa más delgada, la cual va a secar más rápido, pero si quieres aplicar algo tendrás que lijar, tendrás que abrir tendrás que hacer tu perfil de anclaje. Miren, aquí lo tengo, es el claro, el medio y el oscuro, pero yo quiero que lo vean. Este es el primer oscuro. Este es el primer gris medio. Y este es el primer blanco. Este es el primer 5100 de Wanda, como pueden ver. Son intermezclables. ¿Qué quiero decir? Que puedes mezclar en la proporción que quieras, el color que quieras, gris medio con gris oscuro o blanco con gris oscuro, para obtener una paleta y una gama de grises de acuerdo al color que vas a pintar, ¿vale? Eso es muy padre porque ahora ya tienes este set de primarios que son intermezclables, y todavía más puedes entintarlos con las tintas de poliuretano Wanda a un 5%, entonces ya vas a tener un primer de color. Entonces esto es genial. Bien, vamos a preparar, déjenme tapar estos. Vamos a preparar, por aquí ya tengo un vasito. Se prepara 5-1, una ventaja de estos botes es que al reverso te indica la relación de mezcla. Usan pictogramas donde te dice pictograma que es un producto de 3 componentes en proporciones diferentes, te dice qué tipo de pistola vas a usar, cuánto es el tiempo de oreo que debes dar entre manos y el tiempo de curado total. Es información básica de los productos. Como técnicos en repintado debemos estar al día en este tipo de información. ¿No lo creen? Bien, entonces vamos a aplicar, para que vean que se puede intermezclar, vamos a aplicar los extremos. Vamos a aplicar un poco de blanco. Vamos a hacer un gris totalmente intermedio con negro. Va a ser un poquito más oscuro, ya que es 1-1. Normalmente tiende a ganar más un color oscuro. Miren. Preguntan que si el primer coloreado no influye en el tono del color. Por supuesto, eso va dirigido básicamente, sí va a influir, pero estamos pensando que va a influir positivamente, ¿no? Puede influir, por ejemplo, aquí en México conozco muchos técnicos en pintura o pintores que les gusta aplicar sobre un color gris como rosa, más o menos, como un color rosita, más o menos como este, para los rojos color sólido, ¿no? Que ahorita les voy a dar otro tip, permítanme, todavía no llegamos a ese punto, pero bueno, sí, por supuesto, el colorear un primario te va a dar una ventaja. Ya vas a tener un primer gris tal vez, pero con una tonalidad azul, verde, roja, violeta, para optimizar el cubriente, bajar tiempos, ahorrar material, para todos los beneficios que puedan derivarse de tener un primario coloreado, o de color, o entintado, ¿no? Bien. La relación de mezcla, como dijimos, es 5-1 más de un 20 a un 30.
Beto, si quieres ir prendiendo el compre. Este es mi hardener. Usamos una regleta de mezcla para ser más precisos. También en nuestro sistema Color Pro también puedes hacerlo por peso. Yo aquí lo estoy haciendo por volumen, pero también lo podemos hacer por gramaje, ¿no? Tenemos esas dos formas. Ya tenemos clientes que van a la computadora donde está la báscula, se meten al sistema, piden la cantidad que necesitan y el sistema les dice qué pesar de cada componente. Eso es otro punto importante en la preparación de las superficies. A lo mejor vamos a hacer bien todo, pero de repente si ya se me acabó este catalizador y agarro un catalizador universal pensando que va a funcionar adecuadamente, créanme que puede haber un error y eso es terrible, 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 porque te lleva a perder tiempo, dinero, te lleva a tener un cliente molesto, insatisfecho, y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Bien, ya mezclamos el catalizador. Vamos a darle un porcentaje de reductor. Otro comentario muy positivo para la línea de Wanda. Este reductor, vamos a llamarle que se puede ocupar en todo, tipo universal, me gusta usar mucho esa palabra universal, pero bueno, tiene mucho desempeño porque lo ocupas para la base color, lo ocupas para el primario que requiere reductor, lo ocupas para el esmalte de poliuretano, es decir, solamente un reductor para varias cosas en el sistema Wanda. Lo voy a dejar un 25% más o menos, puede ser de un 20 hasta un 40%. Y vean, ahorita al aplicar quiero explicarles la importancia que tiene la preparación o cómo impacta una preparación o una mala preparación a la hora de aplicar primario. Ese es el tema, ese es el punto. ¿Qué impacto tiene el no preparar adecuadamente? Llámalo por un mal proceso de desengrasado, un mal proceso de lijado, un sistema mal mezclado. Todo esto que involucra este proceso de preparación va a influir en el acabado, va a influir en el tiempo, va a influir en los costos, por supuesto. Entonces, es bien importante la preparación de la superficie. ¿Sí o no, Lalo? Correcto. Bien, ya tengo listo aquí, estamos usando RPS de SATA. Déjenme pongo el casco. Vamos a prender la cabina. Listo, ya estoy por acá listo. Déjenme checar que esté funcionando adecuadamente. Bien. Punto de atención. Otra parte importante a la hora de preparar y a la hora de aplicar, ya lo aplicamos correctamente. Vamos a hacer un gris intermezclado. ¿Qué creen? Otro punto bien importante es el equipo de aplicación. ¿Cuántas veces no hemos visto que la pistola que ocupamos para aplicar base color o transparente y que ya se dañó, la pasamos al área de primarios? Pero resulta que la pistola es 1.3 o es 1.4. Ese tipo de boquilla o de pico, de tobera, como le llamamos aquí, que es el tamaño, el diámetro de esta pieza del equipo de aplicación, es tan reducido que no vamos a obtener el beneficio ni el desempeño total de un primario de relleno. Estamos hablando de un producto con cierta viscosidad, con cierta grosor, con un producto robusto en viscosidad. Con un pico de salida pequeño no vas a tener todo el espesor que te pudiera brindar el producto. Entonces el desempeño va a ser pobre. A la primera de cambios, a la hora de lijar, te lo vas a acabar, no vas a rellenar adecuadamente, etcétera, etcétera. O te vas a ver obligado a dar más manos de lo normal. Entonces aquí vamos a ocupar una pistola 1.8, puede ser 1.7, hasta 1.6, 1.8, 2.0, pudiera ser, ya se me hace mucho, pero por supuesto que también pudiera caber. Entonces aquí tengo 1.8, vamos a poner
el equipo, respiración. Previo a esta, yo ya desengrasé esta pieza y les voy a explicar qué es lo que hicimos. De este lado, vean, muchas veces me he encontrado en campo, en los talleres, que el carrocero dejó su lija muy gruesa y el preparador, por miedo a no deformar esta masilla, solamente medio afina otras áreas, quedando áreas con rayas muy marcadas, queriendo dejarle todo este trabajo al primer de relleno. ¿Qué creen? En una primera instancia, ¿qué va a hacer el preparador? Va a dar 2, 3 manos, 4 manos, pensando en tapar estas rayas, y a lo mejor en una primera instancia sí se taparon, pero ¿qué viene después? A la hora de lijar te va a llevar más tiempo, porque hay una carga excesiva de primario, te va a llevar más tiempo, más lijas, y eso no te va a asegurar que no se rechupe. Al final, cuando el primario evapora todo el solvente, viene un pequeño encogimiento por evaporación de solventes. En este pequeño encogimiento, si tiene surcos debajo, si tiene rayas muy marcadas, le estamos dando oportunidad a que se marquen. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas esas capas de primario se van a ir en el polvo. Si lijaste con agua, se van a ir a la coladera. Estás tirando dinero y eso incrementa el costo de una reparación, ¿cierto? ¿No? Incrementa los tiempos, incrementa los gastos de lija, y aparte el operario va a acabar bien cansado de tanto lijar y lijar. Entonces, son muchas cuestiones. Vean de este lado, esto sería una superficie ideal entre una lija 220, bien desbordado, bien desvanecido, sobre un acabado existente. Una lija 220 es ideal para aplicar primer de relleno. Vamos a ver. Vengan, esto es lo que les quiero mostrar. Vean la diferencia. Una superficie mal lijada. Vean cómo la misma raya desde la primera mano se empieza a marcar. Entonces, ¿qué va a hacer el operario? Va a querer dar más manos, incrementando la cantidad, incrementando los tiempos de secado, y al final eso no es garantía contra una lija 220, que desde la primera mano con una pistola 1.8 ya se puede ver una superficie más tersa. Vamos a dejar un tiempo de oreo mientras vemos otros puntos y vamos a ver nuestra superficie. Como pudieron observar, desde la primera mano en una superficie con rayas muy gruesas es muy visible, y eso va a llevar al técnico a dar más manos, 2, 3, 4, y peor si tenemos una pistola con un pico más pequeño, con una tobera 1.4, 1.3, ¿no? Y de repente a la hora de lijar resulta que se acabó el primer y vuelves a poner primer y vuelves a retrabajar. Entonces es bien importante la preparación de la superficie, ¿vale? Entonces, dándole seguimiento aquí a nuestra reparación, fíjense qué voy a hacer. Ya nada más para no dejar, vamos a mostrar el sistema desde metal desnudo, aplicación de primer anticorrosivo. Para mostrar el sistema voy a cubrir aquí una área nada más. Voy a aplicar primer de relleno. Y básicamente es para mostrar un sistema, ¿no? Desde lámina desnuda hasta acabado existente.
Bien. Entonces, como les decía, es bien importante tener el punto de salida adecuado de la pistola. 1.8 es ideal para primers de relleno, ¿no? Vamos a dejar correr esta superficie. Vamos a darle otra segunda mano. ¿Qué más quería comentarles? Hablando del color del primario, tenemos un ejercicio muy padre. Fíjense bien. Con Wanda 5100, el primario de relleno, tenemos lo siguiente. Yo aquí ya los tengo aplicados. Primer blanco, primer gris intermedio. Esta es una mezcla de gris intermedio y negro, primer o gris oscuro. Y este es el primer gris oscuro. Estas son las tonalidades que, bueno, yo alcancé a hacer aquí. Y este color rosita es el primer claro, el primer blanco, con un 5% de tinta roja del esmalte de poliuretano. Vean, este es el porcentaje de color que alcanzamos con un 5%. Como ven, ahora tenemos esto. Otro punto importante a la preparación de la superficie, como ya lo comentaban, ¿qué tanto influye un color de primario en un color final? Vean esto. Beto, ¿me alumbras aquí, por favor? ¿Qué sucede cuando tenemos esto? Un color rojo, perlado. Vean, con un fondo, ¿se alcanza a ver acá el fondo, Lalo? Sí. Fondo oscuro contra un fondo de color. Vean la diferencia de frente y vean la diferencia de lado. Es bien importante seleccionar bien un primer de color. Si bien muchos de nuestros sistemas ya te indican qué color de primer usar, en otras ocasiones el técnico, y de acuerdo a su experiencia, va a decidir qué tipo de primer o qué color de primer puede ocupar. La experiencia de los operarios también es bien importante, ¿no? Porque tal vez para unos funcione muy bien un rojo, un primer rosita, pero tal vez para otros no, para otros es un gris intermedio, ligeramente más oscuro que el intermedio. Pero eso es de acuerdo a la experiencia de cada quien, que es también muy válido, ¿no? Pero ven, este ejemplo es buenísimo. Bien, ¿qué tenemos entonces? Aquí yo les voy a poner un ejemplo. Este ya lo habíamos hecho. Déjenme quito el guante, si no, no lee mi dedo. Lo que les quiero mostrar es un tip que ya dimos hace tiempo. Tú pones tu celular en modo cámara y yo lo voy a poner en blanco y negro. Lo que vamos a tratar de explicar es que teniendo la cámara en blanco y negro, con diferentes colores y con los diferentes colores de primer, vamos a ver cuál es el más parecido. Fíjense bien. Esta parte de las láminas está matizado y con brillo y matizado. Es simplemente para una mejor percepción. Vean, en esta gama de grises, ¿cuál gris me convendría si yo le pongo la cámara? Lalo. ¿Cuál se parece más? Este, ¿verdad? Estos ya están muy oscuros. Entonces, con este pequeño ejercicio, con este tip, yo me iría con una mezcla intermedia entre blanco y negro, o un gris intermedio, para este tipo de color verde, ¿no? ¿Qué pasa en un gris, en un azul? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner estos colores de primer aquí. Y vamos a ver cuál es el más parecido. Lalo, ¿tienes la toma? Más arriba. Ahí está. Por supuesto que en estos azules, ¿cuál nos conviene más? Un negro. O tal vez no tan negro, porque a lo mejor puede cambiar el tono de lado. Aquí la experiencia de cada operario va a determinar, ¿no? Pero por ejemplo, este me gustaría para este azul. ¿Qué tal para un plata? ¿No? Ni muy blanco ni muy oscuro, me voy con un intermedio. Y así, muchachos. Ya nada más por último, Lalo, con un rojo. A ver, ¿qué nos convendría hacer? Con un rojo liso. A ver, Lalo, ¿tienes la toma? ¿Cuál se parece más? Como que el primero de la izquierda es el que me convendría para ese rojo.
Y tal vez el coloreado también se ve un poquito más claro, pero bueno, aquí ya depende de la experiencia de cada quien, del igualador y de lo que decidan entre el igualador y pintor. El uso del teléfono en blanco y negro en la cámara va a ser un buen tip para, si no sabemos qué color de primer vamos a ocupar en determinado color, hagan este ejercicio, les va a ayudar mucho. ¿Vale? Después de esto, rápido antes de aplicar, el tren de lijado. Ahorita que aplique el primer, vamos a hablar del tren de lijado, que es otro punto bien importante a la hora de lijar. Bien. Beto, la cabina, por favor. Hasta ahorita tenemos algún comentario, alguna pregunta, Lalo. Pues sí que hay varias, pero no nos va a dar tiempo. Ok. Vamos a apagar la cabina, vamos a apagar el ruido. Bien, vamos a ver qué pasó a dos manos de primario con una pistola 1.8, con superficie lijada en 220, con superficie lijada en 220 y otras rayas muy gruesas como 80, por ejemplo. Vean, a dos manos una superficie todavía presenta rayas muy profundas. Y el primer no lo va a solucionar al 100%, por supuesto que no. Puede parecer que al principio sí, recién lijado, puede parecer que rellenamos, pero conforme pasa el tiempo va a rechupar. Y vean una superficie preparada con lija 220. Todo el lijado fue en seco, fue con una FEPA, lijas FEPA, o de categoría FEPA. Bien, entonces, por último, recordemos que a la hora de lijar ese primario que aplicamos, debemos de obedecer una regla muy importante, que es la regla de los 100 puntos o la regla del tren de lijado. Como ustedes saben, las lijas vienen por números. Entre más pequeño el número, es más agresiva. Entre más alto es el número, pues es más fino. Hoy en día, los primarios puedes empezarlos a lijar con una lija 320 tal vez. Sería para mí tal vez un error meterle una 220 de un inicio. ¿Por qué? Porque puedo acabármelo, puedo llegar en una orilla, me puedo llevar el filo. Tal vez una 320 para quitar un poco de textura, si fuese necesario, o una lija 400, ¿no? Y terminar con una lija 600 para un color metálico perlado, si es base solvente. Si es base agua, lo ideal sería una lija 800. La base agua puede requerir ese grano de lija dependiendo mucho del color, ¿vale? Pero la regla de 100 puntos, ¿qué indica? Que si yo empiezo con una lija 80, lo más ideal sería continuar con una 120. Si tengo marcas es importante que la lija 80, que la lija 120 mate o degrade la raya, es decir, que con la lija siguiente desvanezcas la raya previa, porque luego de repente es el error. Tal vez llevan un tren de lijado adecuado, pero no son efectivos a la hora de lijar y tenemos rayas gruesas. Entonces, si lijé con 80, puede ser 120, máximo 180. De 80 a 180, precisamente hay 100 puntos de diferencia y es el salto máximo. Es un error hacer atajos, es decir, si ya lo tengo, el carrocero me lo dejó en 120 y no quiero trabajar mucho y me voy hasta 320, ya hay más 100 puntos de diferencia y es ahí donde la 320 no va a matar, no va a afinar la raya gruesa de 120 y es ahí donde viene el problema, donde tenemos rayas gruesas. Entonces la regla de los 100 puntos es
80, 120, de 120 180, de 180 a 220. Esta lija es ideal para aplicar primarios. De 220 puede ser 320, 320 400. De 400 a 600 ya brincamos de 200 en 200 porque ya se consideran lijas microfinas. 400, aunque sí hay 500, pero es de muy bajo uso aquí en México. 400, 500, de 500 600, de 600 800, 1000, 1200, pero ya son para pulido, ¿no? Entonces es bien importante respetar y conocer la regla de los 100 puntos. Es algo básico que todo preparador debe de tomar mucho en cuenta y debe de saber. ¿Vale? ¿Qué más? Otro punto importante ya casi para terminar es las herramientas de lijado. De repente me he encontrado con algunas quejas que porque ya deformamos con un orbital a la hora de lijar. Y evidentemente el usar una lijadora rotorbital en una mala posición, en una mala técnica, en paneles con mucha curva, evidentemente el lijado no va a ser muy parejo. El usar las revoluciones al máximo tampoco es adecuado. Debemos usar una revolución de medio hacia abajo para tener mucho control, con interrespaldo preferentemente, para no ser muy agresivos, ¿no? Ni por revoluciones, ni por presión, ¿no? Y con los filos. Otro punto importante es en paneles planos ocupar taquetes para lijar. En lijado diagonal, la técnica de lijado pertenece al tema de preparación y también es muy importante. He oído muchos temas que no taqueteó, se ve ondulado, le faltó carrocería, cuando tal vez fue solamente lijar adecuadamente en forma diagonal con las herramientas adecuadas. Se sugiere tener bloques o taquetes de diferentes tamaños y formas, porque hay curvos también, para hacer un proceso más adecuado de lijado. Entonces, como pueden ver, las herramientas y la técnica de lijado va a influir mucho en el resultado. No me quería despedir sin mostrarles lo siguiente. Yo aquí lo que tengo es una lámina y vamos a aplicar el primer. Ya aplicamos el primer 5100. Lo que quiero mostrarles es el espesor que me deja. Este es un medidor de espesores, está calibrado. En esta superficie tengo una mano. Aquí tengo dos manos, o dos capas y tres capas. Vamos a ver el espesor que me deja cada una de ellas. Vean, .95 en uno. A dos manos ya alcancé 3.6 milésimas. A tres manos, 6.4 milésimas. Como pueden ver, es un primario que te da un buen espesor a tres manos con una pistola 1.8. Esto ya es suficiente para poder tener una reparación adecuada, para poder obtener la nivelación de metal desnudo acabado existente, de rellenar. Vamos a ver aquí. Aquí tengo de este lado, este cofre ya tiene tiempo que lo pinté, pero aquí lo que hicimos es básicamente lo mismo. Una zona con lijas muy agresivas, una zona con lija 120, 180 y 220. Ya rechupó, ya se solventó. No sé si la cámara alcanza a apreciar, pero donde hay más lijas gruesas, hay unas rayas que se notan muchísimo. ¿Si se alcanzan a verla, no? Sí, en esta parte de aquí están unas rayas, tiene rayas en esta zona de acá el cofre. Este cofre cabe mencionar que no se ha pulido. Ah, mira, ahí está la lámpara. A ver si te sirve. Ándale, ándale. Ese tipo de rayas que salieron después de que se pintó son muy comunes. Y imagínate el cliente después de pintar y ver esto en su cofre, pues evidentemente va a haber un reclamo. Y esto pues realmente al taller te puede salir muy caro. Cabe mencionar que también a la hora de lijar, en la técnica de lijado, y me faltó comentarlo ahí,
podemos usar una capa reveladora de fallas, una capa guía. Esta me va a indicar dónde hay detalles en la superficie del primario, inclusive desde la pasta, desde el bondo. Es importante usar una capa reveladora de fallas para que en el proceso de lijado seamos más efectivos. Entonces, como pueden ver, el tema es muy amplio. Quisimos hacerlo lo más corto posible, con los puntos más importantes, la regla de los 100 puntos, las herramientas, la técnica, la pistola, la preparación. Es un tema que tiene muchos puntos de atención, pero que si descuidamos alguno de ellos, vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué les pareció? Déjenme sus comentarios, compártanos por favor, dennos like. Con gusto vamos a contestar sus comentarios. Este es nuestro primer video del año. Esperemos continuar así, brindándoles más información. Se vale de dar las sugerencias. ¿Cuántas libras recomiendas para el transparente 5100? Para aplicar el 5100. Eso va a depender. Las libras para los transparentes, que es otro tema, va a depender mucho de la marca de la pistola. Hay pistolas que requieren 29 libras. Hay pistolas que requieren 25 libras. Una LBLP hasta con 20 libras puede funcionar. Todo va a depender del equipo de pistola que necesites. Vamos a volver a mostrar las marcas. A ver. Que aquí el equipo quiere volver a mostrar las marcas. Apagamos la luz de cabina para ver si se pueden apreciar mejor. Ahí está. Se alcanza a ver y llévalos así hasta la 220, Lalo, para que vean cómo ya en 220 ya no se aprecia nada. Este transparente no ha sido pulido. Comenta que conforme vamos avanzando se va eliminando esa raya por la preparación que lleva. Luz. Pues bien, amigos, vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Denos chance, denos oportunidad. Con gusto las contestamos. Por favor, síganos, denos like, compártanos. Esperamos hoy también sus recomendaciones, qué les gustaría ver, que por ahí tenemos algo programado. Recuerden que ocupamos el primer 5100 de Wanda como relleno. Y bueno, esa es la importancia de la preparación y de la calidad de preparación que debemos de tener en cuenta a la hora de aplicar un primer de relleno. O también un primer sellador, ¿por qué no? ¿Qué les pareció? Déjenos sus comentarios. A nombre de todo el equipo les damos las gracias. Cuídense mucho y hasta la próxima.